Sí, los contratos regulan comportamientos, pero ya la compra-venta, ¿cuál es el objetivo? Los contratos autorregulan los comportamientos, sí, pero en una compra-venta, ¿cuál es para qué los sujetos que efectúan una compra-venta lo hacen? ¿Qué están persiguiendo? Están persiguiendo la transferencia de propiedad de un bien. Ahora, este contrato de compra-venta va a surtir efectos, ¿no? Evidentemente, es un contrato, la compra-venta es un contrato solemne o es un contrato consensual. ¿La compra-venta es consensual o es solemne? ¿La compra-venta es solemne o consensual? Díganme. ¿Mm? A ver, por aquí Andrés Ángeles está presente. Sí, profesor, no le entendí la pregunta. La pregunta es si la compra-venta es consensual o es solemne. Es consensual. ¿Por qué? Ambas partes tienen que estar de acuerdo. En todos los contratos, ambas partes tienen que estar de acuerdo. Si no hay consenso, no hay contrato. Todos los contratos implican consenso. ¿Cuál es la diferencia entre un consensual y un solemne? A ver, Marcela Rodas. Señorita Marcela Rodas. Sí, profesor. Sí, ¿cuál es la diferencia entre un consensual y un solemne? Un contrato consensual y un solemne. Bueno, el contrato consensual es, como dijo mi compañero, es decir, que ambas partes deben estar de acuerdo. Claro, y un solemne. Bueno, del contrato solemne creo que se debe observar ciertos aspectos, ciertas formalidades, tal vez. En todo contrato tenemos obligatoriamente, ¿no? Vamos a tener siempre consenso. Bueno, eso yo no sé cuántas veces más lo tengo que repetir. Y también tenemos forma, consenso y forma. Siempre hay consenso y siempre hay forma. Hay contratos en las que solamente importa que haya consenso y la forma es libre. La forma es cualquiera, ¿no? ¿Hay contratos sin forma? No, no hay contratos sin forma. Los contratos consensuales son, basta con el consenso. Y la forma, también hay de haber una forma, pero la forma no interesa, ¿no? Cualquiera puede ser la forma. Ese contrato es consensual. Solamente me interesa que haya el consenso, ¿no? Y la forma que está allí, pues siempre va a estar, siempre que hay consenso va a haber una forma, no importa. Esos son los contratos consensuales. Hay otros contratos en los que hay consenso, sí, pero lo más importante de ese contrato es que esa forma no es cualquier forma. Esa forma es la forma que me indica la norma jurídica. Yo tengo que revisar ese contrato en la forma que me dice el Estado. Si yo no cumplo la forma en la que me dice el Estado, ¿qué pasa con ese contrato? El contrato es nulo. En esos casos en los que la forma es tan importante, la forma es obligatoria, se llama contrato consensual. Entonces, cuando yo les pregunto, ¿la compra-venta es consensual o la compra-venta es solemne? La diferencia es que en un contrato solemne la forma es obligatoria. Si el contrato es solemne, yo no puedo adoptar la forma que a mí me parezca, ¿no? Una forma segura, una forma riesgosa. Yo no lo decido. Si yo quiero yo quiero ese contrato, yo tengo que cumplir la forma que me pide.
quién me lo pide? El Estado mediante la norma jurídica. Entonces, cuando yo le pregunto, ¿la compra-venta es consensual o es solemne? La compra-venta es solemne. La compra-venta es solemne. O sea, esta forma no es cualquier forma. Esta forma es una especial en un solemne. En un consensual me importa solamente el consenso. La forma puede ser cualquiera, no interesa. Al Estado no le importa. Y la compra-venta es un contrato consensual. Entonces, cuando en una compra-venta tenemos, cuando en una compra-venta, rojo mejor, cuando en una compra tenemos la oferta más la aceptación, vamos a tener contrato. Se va a formar el consentimiento. El contrato se habrá celebrado. Entonces, si el contrato ya se celebró, el contrato ya existe. La celebración del contrato. El contrato ya se celebró, el contrato ya existe. Entonces, ese contrato, ¿qué le va a pasar? Ese contrato ya se puede ejecutar. Bueno, pongámoslo aquí con negro. Pero la ejecución es posterior, ¿no?, a la celebración. Ahora, esta ejecución se puede mezclar con la celebración, o sea, se puede dar en un momento tan cercano que parezca que son lo mismo. Sí, sí, se puede dar de manera simultánea, ¿no? O sea, la celebración siempre va a ser antes, pero la ejecución va a estar muy cercana. O sea, ejemplo, yo puedo comprar, ¿no?, yo puedo comprar un automóvil ¿no?, y a tal precio, ¿no? Yo soy el comprador y la otra parte es la vendedora. Nos ponemos de acuerdo entre el precio y el bien y ya hay compraventa ya. Ahora vamos a la parte de la ejecución. La parte de la ejecución, ¿qué implica? Implica que se entregue el bien, implica que se pague el precio. Esa es la ejecución ya. La ejecución podría ser inmediata, sí, puede ser inmediata. Yo pago el precio y recibo el bien en un mismo acto, ¿no? ¿A cuánto lo vendes? ¿No? A 500. De acuerdo. Toma tus 500, toma el bien, ¿no? Y se acabó. Celebración, ejecución. Entonces, esa pregunta tenía que ver, ¿no?, con si yo compro un bien inmueble, ese bien inmueble, de manera inmediata yo ya soy propietario. Si yo ya soy propietario, yo puedo disponer de ese bien inmueble. Y una de las requisitos para constituir una hipoteca es que tenga la facultad de disposición sobre el bien. Entonces yo compro el bien, inmediatamente lo hipoteco, inmediatamente me dan el dinero, ¿no?, en un mutuo dinerario. Todo se da conjuntamente, ¿no? Eso es lo que la otra aula me preguntaba, si se puede hacer. Le digo, pues claro que se puede hacer. Son varios momentos, pero que implican diferentes situaciones, ¿no?, dentro del contrato. Ustedes no lo consultaron, el otro aula sí lo consultó, pero por si acaso les digo. Una forma en la que se puede impedir la transferencia de propiedad en un contrato de compra-venta es esta cláusula, la cláusula de reserva de propiedad. La cláusula de reserva de propiedad impide la transferencia. Normalmente se coloca, ¿no? Se establece cláusula de reserva de propiedad, ¿no? En consecuencia, el comprador no va a adquirir la propiedad en tanto no cancele la totalidad del precio, ¿no?, del bien. Lo usual es eso, ¿no? Se condiciona al pago del precio. Entonces, esa es una excepción. Es una excepción a la transferencia de la propiedad. Eso impide que se transfiera la propiedad. Si esta cláusula no se coloca en una compra-venta, cuando un bien se vende a plazos, en cuotas, ¿no? O se vende, ¿no?, para entregarse el dinero luego,
en un momento posterior. Te compro la casa, ya, te la voy a pagar de aquí a un año. Ya, pero ponemos plazo de la propiedad. Tú no vas a ser propietario hasta que me pagues el precio. De acá a un año, ya, un año. Hay compraventa, pero es una compraventa, sus efectos de transferencia de propiedad están suspendidos. Normalmente, usualmente, eso tiene que ver con el pago del precio. Es una garantía, es una forma, es una salvaguarda que se hace para el vendedor. Puede incorporar un contrato de arrendamiento-venta, alquiler-venta, que le dicen, sí, también se puede poner una cláusula, ¿no? Que cuando se paga en cuotas una compra-venta, se le pone una renta mensual de arrendamiento mayor y en realidad lo que está pagando está pagando el precio. Como les digo, en un contrato se puede colocar todo, ¿no? Siempre y cuando sea lícito, sea legal, se puede colocar todo. La retroventa, ¿no? Como que la venta puede volver, ¿no? Puede volver puede dejarse sin efecto. Retracto, ¿no? Son cuando ciertas personas que tienen privilegios para ser consideradas como compradores, ¿no? En caso una persona decida vender el bien. La permuta es el contrato más antiguo, ¿no? Hay transferencia de propiedad, pero aquí no hay precio. Aquí lo que hay es intercambio de bienes. Este, por ejemplo, yo puedo tener mm, yo puedo tener ¿no? Un departamento y lo puedo cambiar por ¿no? Pongamos por una fábrica. Ya. Me das tu departamento y te doy una imprenta, por ejemplo, ¿no? Para que haya más una equivalencia de valores, una imprenta regular, ¿no? Intercambian bienes, ¿no? Acuerda, más o menos los precios van a estar, los valores, ¿no? Porque no hay precio. Los valores de ambos bienes van a ser semejantes, cercanos, equivalentes, ¿no? El trueque ha sido ¿no? El contrato quizás más antiguo, ¿no? Antes que exista el dinero, ¿no? Antes que se utilice el oro, por ejemplo, ¿no? Como una medida de intercambio de valor, ha estado la permuta, ¿no? La permuta o trueque. Cuando ustedes dicen vamos a intercambiar bienes, no dicen ya trueque, sino dicen contrato de permuta. En el suministro hay una entrega periódica, continuada de bienes, ¿no? La parte que entrega el bien, el suministrante, la parte que recibe el bien, suministrado, un suministro. Por ejemplo, algo que tienen todos ustedes tienen contrato de suministro en sus casas. ¿Qué suministro tienen en sus casas? Y todos los meses les llega un recibo, ¿no? Suministro Luz. eléctrico, luz, ¿no? Agua, suministro, es modo de suministro. Y van pagando, ¿no? Según el consumo. El contrato de donación, ¿no? Es un contrato gratuito porque no hay, se entrega un bien y no hay un pago de un precio. Es un contrato gratuito. Es un contrato interesante porque en cuanto a la forma, ¿no? Es un contrato formal, pero la formalidad va a depender del valor del bien que se dona o regala. Dicen, te voy a regalar un departamento, te voy a regalar un automóvil, ¿no? Te voy a regalar la fábrica. Entonces, lo que estás haciendo, estás donando. Te voy a regalar dinero, ¿no? Te voy a regalar $10,000. Lo que estás haciendo es una donación. La primera, ¿no? La primera forma dice, si la donación de bienes muebles puede ser verbal, ¿no? Se dice. O sea, puede serlo como quieras, hasta puede serlo verbal, ¿sí? O sea, si es bienes muebles, puede serlo verbal. Pero si los bienes muebles tienen un cierto valor, 1624 del Código Civil, tienes que hacerlo solemne, ¿no? A ver, el Código Civil, artículo 1624, ¿qué dice? La donación de bienes inmuebles es solemne también.
Ahora, la donación, dice, está limitada por las reglas de la legítima. ¿Qué es la legítima? La legítima es la parte de la herencia que le correspondería a los herederos forzosos. ¿Quiénes son herederos forzosos? Los padres, los hijos, el cónyuge o la cónyuge. O sea, hay una protección ahí, hay un limitante. O sea, si yo tengo padres, yo tengo o hijos, o yo tengo cónyuge, yo no puedo regalar mis bienes a cualquier persona. Puedo regalar una parte, sí, pero no puedo regalar todo, ¿no? Nosotros estamos en un sistema en el que se protege la familia, ¿no? Se protege la familia, sus integrantes, se protege el patrimonio de los integrantes de una familia. Están vinculados entre sí, hay como que el tema de, tú no puedes regalar las cosas que tengas, ¿no? Si tienes familia, ¿no? Puedes regalar una parte, restringido nada más, porque tu familia también necesita, ¿no? Tenemos una concepción dependiente, ¿no? En otros países no existe eso a veces, ¿no? Yo, por ejemplo, si hago un testamento, yo tengo que respetar a los herederos forzosos. Los herederos forzosos son aquellos que tienen que heredar necesariamente, siempre. Son los herederos que no pueden ser excluidos, son los herederos que siempre deben recibir los bienes que constituyen la herencia, ¿no? O sucesión, más propiamente. Entonces, esas reglas que se utilizan en sucesiones, en derecho de sucesiones, también se utiliza para la donación. Si el donante empobrece, puede eximir de entregar el bien, ¿no? En lo necesario para sus alimentos. El donante puede revocar la donación por las mismas causas de indignidad y de desesperación. Claro, yo le dono a una persona y la persona atenta contra mi vida, ¿no? O me injuria, me difama. Si yo puedo decir, ¿sabes qué? No te dono nada, ¿no? Revoco la donación, devuélveme el carro, la casa, el dinero. ¿Alguien abrió el Código Civil? Bueno, ahí lo pueden revisar si desean. Lo que ustedes vieron, el arrendamiento, ¿no? El arrendamiento, ¿cuál es el sentido del arrendamiento? Dicho en sencillo, es la transferencia del derecho real de posesión, ¿no? La transferencia del derecho real de posesión. Y es una transferencia temporal, ¿no? En la compra-venta es la transferencia definitiva de la propiedad. Definitiva entre los dos, porque después se puede volver a vender. El arrendador está obligado respecto al arrendatario a, ¿no?, entregarle el uso del bien, ¿no?, que se conserve en buen estado, de efectuar las reparaciones. El arrendatario tiene que pagar la renta. Se puede resolver el contrato, que vamos a ver ahorita, resolución. El arrendatario precisa de autorización del arrendador para subarrendar o ceder. También está en el Código Civil esto, ¿no? Lo puedo poner en un contrato de arrendamiento o puedo no ponerlo, ¿no? Entonces, si yo voy a arrendar, lo primero que hago es leer el Código Civil, ¿no? Leo el Código Civil y veo qué puedo hacer y qué no puedo hacer en un arrendamiento. Veo cuáles son los comportamientos que me permiten no hacer y qué me está prohibido, ¿no? O qué me está restringido. El Código Civil es para eso, es para que lo leamos y lo utilicemos. Un contrato de arrendamiento, o sea, puede ser un contrato empresarial, díganme. El arrendamiento puede estar en actividades empresariales. ¿Sí o no? Ese contrato de arrendamiento tiene que ver, o fue regulado para actividades cotidianas, ¿no?, de los particulares, de nosotros. Quiero alquilar un automóvil, ¿no?, para pasear. Quiero alquilar una casa de playa, ¿no?, para el verano. Una casa que está ¿no?, en un balneario que me interesa. Quiero alquilar, ¿no?, una bicicleta, ¿no?, el domingo. O lo que se hace también, ¿no? Quiero alquilar, ¿no?, me dio el nombre. ¿Cómo se llaman esos dispositivos eléctricos ¿no?, que pago con mi tarjeta y que arriendo? Un scooter. Quiero alquilar un scooter, por ejemplo, ¿no? Y lo hago, ¿no? Entonces, son actividades comunes, ¿no? Como usuarios, ¿no? Pero a nivel empresarial se puede dar alquiler, claro, se puede dar alquiler, ¿no?
se puede dar alquiler. Puedo alquilar una fábrica, puedo alquilar maquinarias, ¿no? Puedo alquilar vehículos, este, se pueden dar, inclusive hay un arrendamiento ¿no? financiero, el leasing, ¿no? O sea, un banco compra por mí, yo le pago, ¿no? El banco le paga al vendedor, yo le pago al banco, ¿no? Y cuando le termine de pagar al banco, recién el banco me va a mí a declarar propietario, ¿no? Pero mientras tanto yo lo estoy utilizando, ¿no? Es un contrato así, en el que se mezcla una compra-venta, un préstamo y un arrendamiento, ¿no? Pues, el leasing, ¿no? Y la locación de servicios, ¿no? Acá, por ejemplo, acá no hay un bien de por medio, ¿no? Bueno, el bien de por medio sí es el dinero, se paga, ¿no? Realización temporal y sin subordinación. Esto de sin subordinación va a efectos de un tema que vamos a ver más adelante, que es el derecho laboral, ¿no? En el contrato de trabajo, recuérdenlo, hay subordinación. En el contrato de locación de servicios no hay subordinación. O sea, aquí no hay un jefe, ¿no? que mande. Es un contrato paritario, acá son iguales. O sea, alguien me contrata a mí como abogado, ¿no? Por ejemplo, para que haga un informe, para que redacte un contrato, para que lo patrocine en un proceso judicial, ¿no? Entonces, esa persona no es mi jefa. Esa persona no me manda a mí, ¿no? Nos ponemos de acuerdo. Lo contrato para que haga esto, ¿no? Para que haga un estudio de títulos de esta casa que quiero comprar. Ya cuesta tanto, listo. O lo contrato para que me efectúe, ¿no? Un informe, ¿no? Respecto de la situación, ¿no? Este, de la herencia o de la afiliación o ¿no? Empresarial, ¿no? El procedimiento concursal, lo que fuese. Pero yo no soy empleado, yo no soy el trabajador, yo no estoy bajo sus órdenes. Llegamos a un acuerdo. Yo voy a desarrollar un servicio y esa persona me va a pagar por el servicio. No solamente los contratos de locación de servicios profesionales, ¿no? También puede ser un contrato de servicios de pintado, ¿no? De pintado de un departamento, de un contrato de servicios, por ejemplo, para mm, ponerle, ¿no? Ponerle software a toda ¿no? Un software de seguridad, ¿no? A una empresa, ¿no? Servicios médicos, cualquier tipo de servicio que se pueda brindar, ¿no? Servicios de reparación, ¿no? De un vehículo, ¿no? Esos contratos de relación de servicios, como digo, ¿cuál es la diferencia? Que la van a ver más adelante y en ese momento quizás es importante que lo entiendan. Es un contrato paritario entre pares o iguales. No hay subordinación, acá no hay jefes. Se paga una retribución, ¿no? En el caso de profesionales, se les paga los honorarios, ¿no? Cuando ustedes como ingenieros sean contratados, van a hacer un contrato de locación de servicios profesionales y le van a pagar sus honorarios, ¿no? Creo que les comenté una vez, ¿no? El nombre honorarios viene porque se decía que los profesionales ¿no? Son personas cultas, preparadas, no son comerciantes. Entonces, cuando se les paga por ¿no? Por asesorar, por brindar su conocimiento, ¿no? Tiene que ser un pago diferente. Es un pago a personas con honor, ¿no? A personas especiales, ¿no? A intelectuales. Entonces, esas personas con honor, su pago es un honor, un honorario. Ese tema de la ineficacia y la invalidez, ¿no? Quizás la primera parte de inexistencia es un tema teórico, doctrinario, que no les va a interesar y también es complicado de explicar si no tienen bases para esto, ¿no? El segundo punto es la invalidez. La invalidez comprende la nulidad y la anulabilidad. La nulidad, ¿no? es un contrato que el derecho no reconoce como tal, ¿no? No existe jurídicamente para el derecho, porque tiene un defecto grave.
tiene un defecto grave que hace, ¿no? que hace que ese contrato no sea tal. Una causal de nulidad que lo hemos visto recién. ¿Cuándo un contrato sería nulo? A ver, díganme, lo acabamos de decir hace poquito, no más de 10 minutos creo. A ver, cualquiera que esté escuchando la clase. Cuando en un contrato solemne no se cumple una forma definida por el La Estado. forma. Claro, sí, basta con forma, ya se entiende que es la forma obligatoria. Si es contrato solemne, la forma es obligatoria. Correcto. Cuando en un contrato solemne no se cumple la forma, ¿no? Ya está. Es nulo. Miren la importancia que tiene la forma en un contrato. O sea, si ustedes hacen un contrato, ustedes están negociando, ¿no? Y luego están celebrando, entre comillas, celebrando, piensan que están celebrando un contrato solemne y no han cumplido la formalidad, ese contrato va a ser nulo. Ese contrato va a ser nulo. Esto es muy importante, ¿no? Eso es muy importante porque no habrían celebrado ningún contrato entonces. Ustedes dicen, no, sí se celebró un contrato, fuimos, lo firmamos, ¿no? Después hemos legalizado firmas. No vale su contrato. No tiene valor legal. Invalidez, ¿no? Válido, inválido. Invalidez es un contrato no válido. La nulidad es un defecto importante, grave, ¿no? Que afecta a la sociedad. En cambio, la anulabilidad es un contrato que tiene un defecto no tan grave, que afecta no a la sociedad, afecta a los contratantes, a ellos nada más. Entonces, ellos pueden decidir si hacen que ese contrato sea nulo o no. O sea, para que un contrato, para que un contrato que tiene un defecto de anulabilidad sea nulo, se tiene que ir a un juez y solicitar que declare la nulidad. O sea, un contrato anulable es un contrato que puede ser nulo, pero depende de quiénes, depende de las partes contractuales que realicen, ¿no? La solicitud ante un juez para que se declare nulo. Entonces, es un defecto que se puede subsanar, ¿no? Se puede confirmar, se puede convalidar, se puede ratificar, ¿no? Es un defecto que solamente le afecta, que solamente perjudica a las partes, y estas son libres, ¿no? De ir por su nulidad o ir porque se corregir el defecto y sea totalmente válido. Si un contrato anulable, por ejemplo, las partes no hacen nada, ¿no? Nunca solicitan que se declare su nulidad ante un juez y el juez lo declara así, si nunca hacen esto, ese contrato va a ser válido. El efecto está allí, pero las partes no han querido que se declare la nulidad. Entonces el contrato va a ser válido, ¿no? La ineficacia presupone, a ver, válido, un contrato válido despliega efectos, ¿no? Se ejecuta. La eficacia es desplegar efectos, o sea, la ejecución de un contrato. Un contrato que es válido puede desplegar efectos. Un contrato, un contrato inválido también es ineficaz, ¿no? Porque no existe, pues ¿cómo va a desplegar efectos? A ver, me voy a demorar un poquito aquí para... Tenemos que un contrato, a ver, un contrato válido, ¿no? Ese contrato válido tiene los requisitos de validez, ¿no? Es un contrato que existe para el derecho, que el derecho lo reconoce como tal. Es un contrato que ya está en el mundo del derecho. Entonces, a continuación, este contrato válido es apto para surtir efectos. La eficacia son los efectos. La eficacia son los efectos. Válido. Bueno, pongamos mejor eficacia. Eficacia, ¿vale?
entonces podríamos también decir que el contrato en su celebración va a estar vinculado a su validez. Y en su ejecución va a estar vinculado a la eficacia. Un contrato que no es válido es un contrato inválido. Y un contrato inválido, a ver, es porque tiene causales de nulidad, que son las causales graves, que no se pueden subsanar, no se puede corregir, o tiene causales de anulabilidad, que son causales, que son defectos menos graves, ¿no? Que se pueden corregir. Mientras que la eficacia, lo contrario a la eficacia, es la ineficacia. O sea, no efectos. La ineficacia, en teoría, hay más temas, ¿no? Pero, digamos, de manera introductoria, podríamos decir, que comprende la resolución, ¿no? Que es lo más común, y la rescisión. La resolución y la rescisión. Entonces, un contrato válido puede ser eficaz, ¿no? Un contrato válido también puede ser ineficaz, porque eso es posterior. O sea, un contrato inválido nunca puede ser eficaz. La validez está primero. Sí, ¿no? Acá cambiamos eso a validez. Validez. La validez está en un primer piso, la eficacia está en un segundo piso. Entonces, si un contrato es inválido, nunca va a ser un contrato eficaz. Algo inválido no es eficaz porque está en el primer piso. Primero tiene que ser válido. Y si es válido, podría ser eficaz, pero también podría ser ineficaz. Vamos a otra flechita aquí. Lo contrario a validez es la invalidez, ¿no? Lo contrario a eficacia es la ineficacia. ¿Alguna pregunta allí? ¿No? Ya, continuamos. En la rescisión, las causales que están... la rescisión es por un efecto al momento de celebrar el contrato. La resolución es por un defecto, no efecto, sino defecto. Por un defecto posterior a la celebración del contrato. La rescisión, la causal rescisoria más importante es la lesión. Aquí no está. Es la lesión. ¿Qué implica la lesión? La lesión implica un aprovechamiento, ¿no? Un aprovechamiento de una parte del contrato respecto de la otra. ¿Alguien abrió el Código Civil? Ninguno. Ninguno, ¿no?
Ojo, porque yo lo hago porque... Ya. Ah, no, no estoy compartiendo, pensé que estaba compartiendo. A ver, pongamos Lucy, por favor, lea el artículo 1446. Señorita Lucy, lea. ¿No está, señorita Lucy? Lucy Mamani Cruz, ¿no está presente? Señorita Lucy, en el chat tampoco escribe nada. ¿No está? A ver, señor Frank Rivera. Sí, profesor. Sí, por favor, lee el artículo 1447. Bien. Acción por lesión. Artículo 1447. La acción rescisoria por lesión solo puede ejercitarse cuando la desproporción entre las presentaciones, perdón, cuando la desproporción entre las prestaciones al momento de celebrarse el contrato es mayor de las 2/5 partes y siempre que tal desproporción resulte del aprovechamiento de uno de los contratantes de la necesidad apremiante del otro. Sí, ahí nomás. 1447. Flor, o Valerie, perdón, ¿no? Valerie Silva. Sí, profesor. El artículo que ha leído su compañero, 1447. A ver, trate de desagregarlo. Cuando hablamos de acción, se refiere a la posibilidad de accionar. ¿Y qué es accionar? Es poder recurrir ante el Poder Judicial y solicitar, ¿no? Amparo legal, solicitar que un juez se pronuncie por el problema que tengo, ¿no? Por el conflicto, ¿no? que padezco, ¿no? Por una disputa. Yo al juez le digo, señor juez, tengo este problema, ¿no? Le solicito que analice el problema y que me dé la respuesta, ¿no? Pero en este caso, yo a un juez le pediría que declare la lesión del contrato. A ver, ¿no? ¿Dónde está la pizarra? Aquí. Entonces, por ejemplo, la lesión, ¿no? Yo tengo pongamos lo que estamos hablando ahorita bastante. Yo tengo un contrato de compra-venta. Compra-venta. A ver, pongamos aquí, ya. A ver. El señor, Frank era el que leyó, ¿no? Frank, ¿usted leyó? Así es, profesor. Ya, acá tenemos a Frank. Frank tiene una casa, ¿no? Y la casa tiene un valor, ¿no? La casa tiene un valor, a ver, pongámosle un verde. Tiene un valor de 1.000. Un valor de 1.000. Entonces Frank tiene un familiar que está muy enfermo y necesita, ¿no? Necesita dinero urgente. Entonces Frank dice, la única forma que tengo yo de salvar a mi familiar, ¿no? Que está mal de salud es vender la casa. No tengo otro bien. Voy a vender la casa, ¿no?
Y Fran le dice a toda el aula, ¿no? Nos dice a los 22 participantes que estamos en esta aula virtual, estoy rematando mi casa. Tengo una emergencia y vale 1000, pero lo que me puedan ofrecer, ¿no? Y todos quedamos en silencio. En este momento nadie tenía pensado por una casa, tampoco tenemos liquidez para comprar la casa. Entonces no decimos nada, pues, ¿no? Entonces, queremos ayudar a Fran, pero no tenemos la posibilidad económica ni tampoco tenemos la necesidad de una casa. Entonces aparece la señorita Valerie. ¿Valerie está allí? Sí, profesor. Ahí está Valerie, ¿no? Vamos a poner acá. Aparece Valerie. Y Valerie le dice a Fran, qué pena que tengas ese problema, ¿no? Y necesitas el dinero para salvar a tu familiar. Uy, qué inconveniente. Sí, dice, nadie quiere comprar la casa. Entonces, Valerie le dice a Fran, ¿sabes qué? Mira, yo en ese momento, tengo 300. Si deseas, te compro tu casa 300. Fran dice, pero 300 me va a alcanzar solamente para pagar la primera parte, pero el padre dice, es lo que tengo. Si quieres 300 te la compro, si no, no. Pero no podemos quedar en otra cantidad y pues me pagas el resto. El padre dice, no, 300 o nada. Pero esa casa cuesta 1000. Y el padre dice, bueno, no sé, tú piénsalo, pues quieres salvar a tu familiar, yo acá tengo 300, ¿no? Que te van a ayudar un tiempo, después ya verás cómo consigues más dinero, pero es 300 ahorita si quieres, ¿no? Y si no, bueno, sigue esperando pues que otra persona aparezca, ¿no? Entonces Frank sabe que no habiendo otro comprador y para él es la única que le ha ofrecido, ¿no? Acepta, ¿no? Y hacen una compraventa, ¿no? Le vende la casa a 300. Una compraventa, hay un acuerdo, ¿no? De voluntades respecto a un bien, a un precio, oferta, aceptación, consentimiento, ¿no? O sea, el contrato se ha celebrado, ¿no? Y listo, Valeria le entrega el dinero y Frank le entrega la casa, ¿no? Y ahora Valerie es la dueña de la casa, ¿no? Frank tiene sus 300 y Valerie tiene la casa, pues, ¿no? Ya está. Valerie, ahora lea usted, Valerie, el primer párrafo del artículo 1447. Profesor, se me lagió, no lo escuché bien. ¿Puedo Sí, repetirlo? sí, lea el artículo 1447. Está bien. La acción rescisoria por lesión solo puede ejercitarse cuando la desproporción entre las prestaciones al momento de celebrarse el contrato es mayor de las 2/5 partes y siempre que tal desproporción resulte del aprovechamiento por uno de los contratantes de la necesidad apremiante del otro. Procede también en los contratos No, solamente efectuados. solamente ese párrafo nada más. Ya, y también puede leer el 1448, por favor. En el caso del artículo 1447, si la desproporción fue igual o superior a las 2/3 partes, se presume el aprovechamiento por el lesionante de la necesidad apremiante del lesionado. Valerie, usted compró la casa, ¿no? Frank podría demandar por lesión, o sea, podría demandar que se declare la ineficacia del contrato por la causal de lesión y obtener una sentencia favorable, ¿sí o no? Con desproporción se refiere a que, o sea, con No, las al dos valor, quintas partes. al valor de la casa y al valor pagado de la casa, ¿no? Valor real de la casa y al O sea, valor contratado de la casa. si yo lo hubiera comprado a 400, ¿no hubiera sido un aprovechamiento? ¿A eso se refiere? Claro, a ver, anote las cantidades ahí. ¿Ya lo anotó en su cuadernito? Mm, Dijo 1000, Entonces que anote, yo lo compré. 1447 dice acá 2/5 partes, ¿no? Ujú. 1448 dice que se presume que hay aprovechamiento, o sea, acá hay que probar el aprovechamiento, ¿no? Acá se Claro. presume que hay aprovechamiento.
Cuando son 2/3, ¿no? Ya, ahora vamos aquí. Vamos a la pizarra, Valerie. Ya, lo que ha pagado usted de lo que costaba la casa, ¿cuál es la proporción? ¿Cuánto? 3 décimas. Y eso cosa sería el 1400, el artículo 1447, ¿qué proporción dice? ¿Usted le acaba de apuntar? 2 Dígame. quintas. 2 2 quintas. 2 quintas, profesor. Ya, y el 1448, 2/3 partes. 2/3 partes. Estos son los valores para que se pueda demandar a un juez. ¿Qué demandaría Frank? Frank demandaría a un juez. Señor juez, solicito que se declare, ¿no?, la ineficacia, ¿no?, del contrato de compra-venta, ¿no?, por lesión por la ineficacia compra-venta por la ineficacia compra-venta, por rescisión, sí, me está olvidando eso, rescisión, ¿no? Ahora sí, en la causal de lesión. En el Perú, en Código Civil solamente hay 3 causales de rescisorias, ¿no? Que es la lesión, la compra-venta defectuosa, la compra-venta sobre media corpus defectuosa, nada más. Pero la más usual, la más conocida es la lesión. La lesión. Ya, ¿cuál es la proporción, Valerie, entre Frank? También está allí, ¿no? Sí, profesor. Frank, ¿calza o no calza su caso en el... ¿Usted podría ir a un juez y obtener una sentencia favorable? ¿O no podría? Sí, yo pienso que sí. 300 de 1000, ¿cuánto es? ¿Llega o no? ¿O tendría que ser menos? ¿Llega a 2 quintas? Es menos todavía, creo. ¿Cuánto es? O sea, acá está mal, ¿no? Acá es 2 2/3. terceras. Sí, acá está mal. O sea, ¿en qué artículo se basaría la demanda, Frank? ¿En qué artículo se basaría usted su demanda? ¿En el 1447 o en el 1448? ¿O en ninguno? La desproporción, o sea, el valor real de la casa del valor pagado de la casa. Frank, ¿está allí? Sí, ¿Alcanza el 1447? o sea, no alcanzaría el mínimo, pero Entonces no alcanza, no llega. no, pues no llegaría. ¿A cuánto llega? Profesor, Es 3 pero décimos. en las 2 quintas partes sería 400. Y si yo lo compro O sea, a o sea, sí 300, alcanza. A ver, miren ustedes acá. Ustedes son los ingenieros y en estos números, ¿cómo pueden estar? 2 quintas y 2/3. Ahí está. Listo, a ver, díganme. ¿Sí o no? profesor, Dígame. profesor. Sí, sí le escucho. eh, este, pero o sea, en las 2 quintas partes de 1000 son 400. Y si yo lo compro a 300, no habría un aprovechamiento de mi parte porque lo estoy comprando a mucho menos de lo que estipula el artículo. Claro, entonces sí podría demandar. Frank dice que no llega, pero usted dice que sí llega, ¿no? Sí llega y también veo que sí llega. Ajá. Claro, entonces Frank sí Sí. podría demandar para que se declare la ineficacia, ¿no? Este es un artículo, por ejemplo, que
genera discusión, ¿no? Económica. Dicen, ¿por qué estamos sancionando a Valerie, que ha sido la única persona que se ha interesado en comprar la casa? O sea, Valerie, si usted ya sabe que hay una causal de lesión, ¿no? Que va a originar la rescisión del contrato. O sea, el contrato va a ser ineficaz. El contrato va a dejar de surtir efectos. Entonces, ya usted sabe que existe ese artículo 1447 en el Código Civil. Falta poner acá Código Civil. Vamos aquí. Código Civil. Entonces, ¿usted le compraría la casa con sus 300 o ya no a Frank? Ya no, profesor. Claro, eso es lo que dicen algunos, ¿no? Entonces, simplemente, pues hay un artículo de Alfredo Bullard que se llama la parábola del mal samaritano, ¿no? Estamos sancionando a Valerie, que es ¿no? la samaritana mala, que es la única que ayudó a Frank, ¿no? Cuando ninguno de los restantes 20, ¿no? integrantes de esta aula virtual lo quiso ayudar, ¿no? Simplemente ella no lo va a comprar. Volvemos aquí. Acá está. La resolución, digamos que es más sencilla, ¿no? Las causas resolutorias pueden tener origen legal u origen convencional. Origen legal, por ejemplo, puede ser la excesión de la velocidad de la prestación, ¿no? También el incumplimiento de la obligación. La resolución puede o no puede ser declarada judicialmente. La rescisión sí se necesita es obligatorio que se declare judicialmente. O sea, acá es un juez el que tiene que declarar la rescisión siempre. Ahora, la rescisión solamente tiene causales legales, ¿no? Solamente en la ley. En cambio, la resolución también, las causales pueden ser legales o pueden ser convencionales, o sea, pueden ser contractuales, se pueden pactar en un contrato, se pueden incluir. Ustedes cuando redactaron sus contratos pusieron causales de resolución, ¿no? Díganme, ¿sí o no? Estoy entrando al correo de la uni. ¿Pusieron causales resolutorias o no? ¿Dónde está? A ver. Ya, aquí estamos. A ver, el grupo Sala 1, ¿puso una causal resolutoria en su contrato? ¿O no? Objeto del contrato, condiciones del inmueble, pago mensual, duración del contrato, modificación del inmueble, servicios generales, incumplimiento de pago, conciencia mutua, resolución del contrato. No, no hay ninguna causal resolutoria. El grupo 2 tiene sobre el inmueble arrendado, el objeto del contrato, sobre la renta arrendaticia, duración del contrato, modificación, subarrendamiento, pagos generales, incumplimiento de pago. El incumplimiento de pago de la renta puede originar la resolución del contrato, pero ninguno lo ha puesto. Tampoco acá. Grupo 3, la renta fijada, la garantía, la duración, una cláusula penal por no devolución del inmueble al vencimiento del contrato, el derecho de inspección. Acá está una causal resolutoria, en el 9º. Es una causal de resolutoria, por ejemplo, unilateral. ¿La están viendo?
A ver, ¿quién está aquí? Iris Liñán. Señorita Iris. ¿Está presente, Iris? Sí, profesor. Iris, un poquito más a su volumen, dele. Y a ver, lea la cláusula novena, por favor. Profesor, estoy teniendo problemas de conexión, no se me nota la pantalla. Sí, ¿su volumen está bien bajito o soy yo? No sé. Yo estoy en 100% ya. A ver. A ver, voy a aumentar esto. Ay, ay. Ya creo que tiene problemas con su audio. A ver, Piero Yupanqui, por favor. Sí, la cláusula novena. O sea, tanto los arrendadores como los arrendatarios podrían resolver el contrato, o sea, dejarlo sin efecto antes del vencimiento. Establecen un plazo de 2 años, pero el arrendatario se quiere ir. Lo único que tendría que hacer el arrendatario es avisar, ¿no? 2 meses antes que quiere resolver el contrato, ¿no? Los arrendadores quieren ocupar, quieren ¿no? vender el inmueble o cualquier cosa, necesitan recuperar la posesión, ¿no? Entonces solamente le mandan una carta y a los arrendatarios y le dicen que no, se va a resolver el contrato y que 60 días antes, están resolviendo el contrato y le dan un plazo de 60 días para que se ocupen, ¿no? Es una causal perdón, es una resolución sin necesidad de causal, ¿no? Solamente lo comunica, por eso es unilateral. Cualquiera de los dos unilateralmente puede resolver el contrato, sin necesidad de la otra parte, solamente comunican. A ver, hay otra causal resolutoria acá. Cancelarlos. Acá hay una cláusula resolutoria expresa, por ejemplo. ¿Mm? Ah, claro, acá está, ¿no? A ver, usted mismo, que leyó, por favor, lee esta decimoquinta cláusula. Claro, acá siempre es bueno especificar las obligaciones, ¿no? Que originan la resolución. Pero ya han puesto el incumplimiento de la obligación del pago de renta mensual. El incumplimiento ¿qué tipo de incumplimiento, no? El 16º que dice, el caso de incumplimiento de renta mensual, tendría que indicar los meses, ¿no? ¿Con cuántos meses se puede resolver? Normalmente son 3, ¿no? Si los arrendatarios incumplen con pagar 3 meses de renta, ¿no? Mensual, este, sucesivas, o no sucesivas, ¿no? El contrato quedará resuelto, ¿no? ¿Qué más dice aquí? Nada más, que hubo más, se acabó. A ver, objeto, forma de oportunidad de pago, plazo del contrato, obligación de las partes, con cláusula adicional, no hay cláusula de allí. Plazo, desocupación anticipada, la renta, oportunidad de forma de pago, hay una penalidad. Devolución del bien inmueble, declaración de uso, conformidad, las obligaciones de ambas partes, la conservación, mejoras, subarrendar, por ejemplo acá, ¿no? Que especialmente prohíbe a los arrendatarios el subarriendo, el traspaso total, bajo pena de nulidad acá. Esto acá no puede haber una nulidad, porque las nulidades solamente se expresan en la ley. En el contrato no puedes poner una causal de nulidad. Acá sería bajo sanción de resolución, ¿no? Acá podrías poner resolución, no nulidad. No opera la nulidad. La nulidad significaría que no hay contrato, ¿no? Pues no hay contrato, no tienes como tendrías una persona que está poseyendo sin ningún título, sería un precario.
lo cual es peligroso porque ¿cómo desalojas a un precario? ¿No? Tendrías que hacer un proceso judicial ante un juez especializado, que sube a esa sala superior, que llega a Corte Suprema y tiene muchos otros juicios. No puede ser nulidad acá, sería resolución. Ahora acá, la infracción de este inciso producirá la resolución, acá saben, ¿no? El grupo, ¿está el grupo que hizo ese contrato? El grupo que hizo ese contrato, ¿quiénes son? ¿Cuáles son los nombres? Eduardo Berríos, Anthony Vilca, Eros Fasabi. Ellos son, ¿no? Ellos son uno. Claro, estamos hablando del plural, deben ser varios. Fasabi. Anthony Vilca. ¿Y con quién vas? Ah, ¿no sale nadie del grupo? Claro, por ejemplo, ahí hay un problema con el tema de la nulidad, ¿no? Pero bueno, la resolución del pleno de derecho. Ya hay alguno. Así debió hacer nada más. No, la infracción o el incumplimiento de ese inciso, ¿no? Producirá la resolución automática de un contrato. ¿Qué entenderían ustedes? A ver, ¿no es el señor Fasabi? Eros Fasabi. Fasabi, Eros Gianluca, ¿no está? Sí, profesor. Sí, su volumen, por favor, súbalo. ¿Me escucha, profesor? Llega mejor. Eros, Sí, dígame. ya, mire acá, por ejemplo. A ver, dígame, ¿qué pasaría si los arrendatarios... ¿Usted es arrendatario o arrendador? Arrendatario. Arrendatario. Vamos a ver, arrendatario. Usted es arrendador. Ah, no, sí, verdad. Sí, verdad. Arrendador. Ya, estamos en la 15ª, ¿no? No, 15ª, no, estamos en la... ¿Dónde está? Ya esa de acá. Esa la G. ¿Qué pasaría si los arrendatarios traspasan el inmueble arrendado o lo ceden, ¿no? O lo subarriendan? ¿Qué sucedería? Usted ha establecido que ellos no pueden subarrendar, no pueden ceder, no pueden traspasar el bien que usted, ¿no? Usted y su coarrendador han entregado, ¿no? En arriendo o alquiler. Pero ellos incumplen esa prohibición y lo subarriendan o lo traspasan o lo ceden. ¿Qué sucedería entonces? Usted ahí tendría que utilizar su contrato. ¿Cómo lo utilizaría, señor Eros? Lo que sucede es que o sea, la resolución automática del contrato se invalida, ya no se... No. O sea, recuerda, invalidez es otra cosa. La invalidez es un contrato que tiene defectos. ¿Ese contrato tiene defectos? No, el contrato no tiene defectos. El contrato
Lo que estás haciendo es que en razón de los efectos del contrato una parte está incumpliendo. Entonces lo que usted va a hacer va a quitarle efectos al contrato, pero el contrato es válido. Es un contrato válido, pero usted va a quitarle los efectos. No tiene que ver con invalidez, sino tiene que ver con ineficacia. Recuerdo el grafiquito que hicimos. La ineficacia contractual. Yo pensé solamente gastar la primera hora en ese tema, pero bueno. Ya, ineficacia contractual. Ya saben, puede ser resolución o puede ser rescisión, ¿no? Pero ahorita solamente veamos la resolución. La resolución puede tener causales, ¿dónde está la flecha? Puede tener causales legales o causales contractuales, ¿no? Convencionales. ¿Dónde está? Rojo. Puede tener un origen legal, ¿no? O puede tener un origen contractual, las causales, contractual. Una de las causales más comunes que puede ser a su vez legal y contractual es el color rojo, pongamos. Unas causales más comunes es la causal del incumplimiento de la obligación. El incumplimiento de la obligación, ¿no? De la parte que esté obligada a hacer, cualquiera de las partes, ¿no? Del contrato, que está obligada a cumplir una obligación y no la cumple. Entonces, la causal del incumplimiento de la obligación puede originar la resolución del contrato. Ahora, esta resolución del contrato vamos a poner más altito. Puede darse de dos formas según esta causal. Otra flechita acá. Puede ser una resolución por cláusula expresa, que es una resolución automática, o puede ser una resolución por requerimiento o intimación del acreedor. Cuando la resolución es por cláusula expresa o automática, ¿qué se tiene que hacer? En el caso de Eros Fasabi, está ahí presente, ¿no? Señor Eros, tiene que mandar una carta notarial comunicando la resolución del contrato. Nada más. En cambio, si ustedes no le han puesto una cláusula de resolución del contrato, en caso se produzca esto, se resuelve el contrato. Ustedes no le pusieron eso. Entonces, ¿qué se va a producir? Se va a producir que tienen que mandar no una carta, sino dos cartas.
La primera carta es una carta de requerimiento, una carta de requerimiento de cumplimiento de la obligación. Eso está muy claro. Ya, y ahora sí estamos acá. Ya. Y luego tienen que mandar una segunda carta. Si no se produce el cumplimiento de la obligación en el plazo, ¿no?, mayor a 15 días, ahí mandan la carta notarial, ¿no? Bueno, igual es, abajo falta carta notarial. Carta notarial, es comunicando resolución del contrato. Acá también es notarial. No, ya se quedó. ¿Entienden la diferencia de esto? A ver, díganme. Talía Santibáñez. Sí, profesor. Señorita Talía, si usted en un contrato establece una cláusula de resolución, por ejemplo, por el no pago de la renta, una cláusula de resolución por el darle un uso diferente, ¿no?, al establecido en el contrato. Lo alquiló para vivienda, lo están utilizando para imprenta. Una cláusula de resolución por subarrendar el bien. Una cláusula de resolución por no comunicar las reparaciones urgentes, ¿no?, que haya que necesitar en el bien, que hacen que ese bien se dañe. Por situaciones, ¿no?, que a ustedes parecen importantes, que tiene que cumplir el arrendatario. Usted le pone una cláusula resolutoria. ¿Y qué hace el arrendatario? El arrendatario incumple su obligación. Entonces, señorita, ¿qué tendría que hacer usted? Como en el contrato yo exigí las cláusulas de resolución, lo que tendría que hacer es ir a una notaría y redactar una carta comunicando la resolución del contrato. Donde le va a comunicar a usted que ese contrato queda sin efecto ya, a partir de la fecha, ¿no? El contrato se está resolviendo porque su arrendatario ha incumplido el contrato. Ya, señorita Talía, usted hizo su contrato como la mayoría de sus compañeros, ¿no? Y no le ponen ninguna cláusula resolutoria. O sea, no le pone cláusula resolutoria por ejemplo, al no pago de la renta mensual. Y su arrendatario no le paga la renta hace 3 meses. ¿Qué tendría que hacer usted? Lo que entendí es que tengo dos opciones: o solicitar el cumplimiento de la obligación, o Claro, puede también solicitar el cumplimiento de la obligación proceder a diciendo la revisión del págame. contrato. Claro, usted puede, tiene razón lo que dice. Usted puede decir simplemente págame, ¿no? Págame. Y él no le paga, usted podría demandarlo ante un juez para que le pague. Sí, eso podría ser, ¿no? Que o sea, no utilizar ninguna estrategia resolutoria, ¿no? Nada que ver con la resolución. Solamente le dice págame, ¿no? Inclusive puede demandarlo que le pague
con el contrato vigente, ¿no? Un contrato eficaz. A la segunda, ¿cuál sería la segunda que estaba indicando? Tiene que ver con el tema que estamos hablando, con la resolución. ¿Qué tendría que hacer? También, así como si se tuviera una cláusula expresa en el contrato. En este caso Tendría no se que, tiene, pero como no tiene cláusula expresa, ¿qué tendría que hacer? Ahí está. tarda notaría comunicando la resolución del contrato. Requerimiento del cumplimiento de la obligación. ¿Bajo apercibimiento de qué? Mm, O sea, bajo apercibimiento es decirle, si no pagas en el plazo, ¿no?, de 15 o más días, ¿qué va a suceder con el contrato? Bajo apercibimiento de qué? ¿Cuál es el tema que estamos tratando? resolución. Bajo apercibimiento de resolución. Ajá, de resolución. O sea, dice, te doy 20 días, paga la renta o resuelvo el contrato. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, señorita? Mm, Al final obtiene lo mismo, pero tiene que primero requerir, ¿no? ¿Por qué tiene que requerir? Porque no hay una cláusula expresa de resolución. Esa es la diferencia. la duda que tengo es si es necesario seguir esos dos pasos, o sea, una carta notarial de requerimiento de cumplimiento y después recién poder hacer la resolución del contrato, o de Claro, frente yo puedo solicitar depende la resolución. no, si no hay cláusula expresa, no puede resolver directamente. Ah, ok. Si no hay cláusula expresa, tiene que mandar primero la primera carta. Ahora, tiene que ver también lo que le conviene, ¿no? Usted puede decir, yo no quiero resolver el contrato, yo quiero que me pague. Ah, ya, entonces simplemente le manda una carta requiriéndole el pago, no le paga, pero usted puede demandar. Y el contrato sigue vigente. O sea, pongamos, estamos a principios del 2021. No le paga enero, no le paga febrero, no le paga marzo, la renta. Usted le manda una carta diciendo, págame la renta, y no le pone ningún apercibimiento de resolución del contrato. No le paga la renta, usted va a un juzgado y le pide que le pague, no, lo estoy adjuntando los recibos impagos de arrendamiento, que son de mérito ejecutivo, y inicia un proceso judicial, ¿no? Se reserva el derecho de ampliar por las rentas que se continúen devengando, ¿no? Mientras dura el proceso, tampoco le paga abril, mayo, junio. Entonces usted piensa sus recibos de abril, mayo, junio. Entonces la sentencia, perdón, sale en agosto, ¿no? Entonces, pero también usted presentó los recibos impagos de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Y el juez ordena que le pague la renta, ¿no? Y si no le paga, el juez puede ordenar hasta un embargo, ¿no? Pero usted no ha querido resolver el contrato. Usted ha mantenido su contrato con efectos, con un contrato eficaz. En cambio, es diferente si usted dice, no, este señor no me paga la renta, yo quiero que se vaya, ¿no? No me paga, que se vaya. Porque ¿qué es lo que permite, que el señor siga en posesión? Y ya se lo comenté antes. Talía, usted podría retirar a su arrendatario, pongamos que es el señor, a ver, ¿quién está presente? Gonzalo Mata, ¿está presente usted? Gonzalo Mata. Sí, profesor. Sí, Gonzalo Mata, Talía, Gonzalo es su arrendatario. Entonces, Gonzalo no le paga la renta. Si Gonzalo Mata no le paga la renta hace 2 años. Usted, Talía, ¿qué es lo que quiere? Gonzalo hace 2 años que no le paga la renta, desde que comenzó la pandemia. Desde el año, ¿no? Pongamos, todo el 2020 y hasta ahora que estamos en noviembre del 2021. Eran rentas adelantadas a principios de cada mes. 1 año, 11 meses, no le paga la renta. Talía, ¿qué quiere usted hacer con Gonzalo? ¿Usted podría desalojarlo a Gonzalo? Depende de cómo esté hecho un contrato.
Pero piense, Y solamente esa pregunta. Usted tiene un contrato vigente. ¿Cuáles son las obligaciones de ese contrato vigente? Gonzalo le paga una renta mensual y usted le da posesión mensual de un departamento, pongamos, ¿no? El acuerdo de ambos, bien, ¿no? Bien a poseerse y la renta mensual a pagarse, ¿no? Bien a poseerse mensualmente, renta mensual a pagarse mensualmente, ya. Llegaron a un acuerdo y tienen contrato de arrendamiento. Entonces, él tiene la obligación mensual de pagar la renta, usted tiene la obligación mensual de proporcionarle la posesión del bien. Esos son los efectos del contrato ya. Ahora, él hace 2 años que no le paga la renta, ¿no? Bueno, 1 año, 11 meses que no le paga la renta. Y usted dice, no, como no me paga la renta, yo lo voy a, ¿no?, desalojar. Yo quiero que se vaya. ¿Usted lo puede desalojar directamente al señor Gonzalo? directamente no. No, ¿por qué directamente no? Eso es lo que quiero entender. Quiero que usted me diga que está entendiendo. ¿Por qué directamente no lo puede desalojar? Porque como es un contrato de Él tiene derecho a poseer, ¿no? sí, claro. Él tiene un contrato válido y eficaz que le permite poseer. Entonces, si usted quiere desalojarlo, ¿qué tendría que hacer primero? Hacer una carta notarial de referimiento. Ya, pero la carta es el procedimiento. ¿Pero qué tendría que hacer con ese contrato? ¿Usted quiere que ese contrato siga teniendo efectos o quiere que ese contrato deje de tener efectos? Que deje de tener efectos. Usted quiere que ese contrato deje de tener efectos, que ese contrato no sea ineficaz. Entonces, ¿qué tendría que hacer con ese contrato antes de poder desalojarlo para quitarle efectos a ese contrato? ¿Qué tiene que hacer? Ahí está por todos lados esa palabra, que comienza con R. Resolverlo. Tiene que resolverlo. La resolución del contrato va a quitarle el título que permite que el señor Gonzalo esté poseyendo. Cuando usted resuelve ese contrato, Gonzalo no va a tener derecho a poseer ya. Usted puede cobrarle la renta y usted puede desalojarlo. Pero mientras usted no resuelve el contrato, él tiene derecho a poseer. O sea, él puede deber 5 años de renta, pero mientras el contrato esté vigente, usted no lo puede sacar de allí. Usted tiene que quitarle el título que tiene él, ¿no?, el derecho que tiene él a poseer. Y eso solamente lo puede conseguir, en este caso, resolviendo el contrato, ¿no? Y la causal va a ser incumplimiento, ¿no? Incumplimiento en el pago de la renta, la rentaticia. ¿Alguna pregunta, Talía? No, todo está claro. Gonzalo, ¿alguna pregunta? No, me quedó claro, profesor. Ese es un tema que suscita bastantes discusiones entre abogados también, ¿no? El tema sobre todo que cuando escuchen algo que en algún momento lo escucharán en su vida, cuando se habla del desalojo por precario, ¿no? Hay terrenos casatorios por ese tema, ¿no? Precario es el que posee un bien, ¿no? Un bien sin tener derecho a poseer, ¿no? Porque perdió el título o porque nunca tuvo el título, ¿no? Y hay bastantes complicaciones sobre ese tema, ¿no? Y los plenos casatorios lo han complicado más todavía, ¿no? Si se resuelve un contrato se volvió precario, no debiste resolver, ¿no? Pero lo importante es lo que les estuve señalando, ¿no? Que entiendan que mucha gente dice, ya no me paga la renta, por lo tanto lo puedo votar, ¿no? Entonces el inquilino sale a trabajar en la mañana, las personas agarran, ¿no?, con su llave, la copia que tienen llave del departamento, entran, sacan todas las cosas, ¿no?, la meten en bolsas, la dejan en la calle, ¿no?, o en el jardín, en la cochera, contratan un cerrajero,
El cerrajero cambia ¿no? Cambia las chapas, hay nuevas llaves, ¿no? De la puerta del departamento, la puerta de entrada al edificio, la casa, lo que fuese. Y cuando llega eso, ya no funcionan, ¿no? ¿Está bien lo que ha hecho, lo que ha hecho el arrendador? Que se hace mucho en la práctica, ¿no? Pero ¿es legal lo que ha hecho? Era un contrato vigente y hizo todo lo que les digo, ¿no? ¿Es correcto lo que ha hecho legalmente? ¿Sí o no? Legalmente. O sea, ese arrendador nunca resolvió el contrato. Talía, si no resolvió el contrato, ¿ese arrendatario tenía derecho a poseer? No, no resulta. ¿No tenía derecho a poseer? Si no han resuelto el contrato, no han resuelto el contrato. El contrato está vigente. Entonces, ese arrendatario, ¿no? Que debe años de renta, ¿tiene derecho a poseer? Sí, sí, todavía sí. Sí, pues, porque tiene un contrato vigente. El problema es que el arrendador no está ejecutando. Ahora, si el arrendador se mete a su casa y hace todo eso, está cometiendo actos contrarios al derecho, está cometiendo ilícitos, está cometiendo algún delito. Hay arrendatarios que denuncian a sus arrendadores por eso. Delito de violación de domicilio, delito de usurpación. Lo quieren sacar, inmediatamente traigan a un fiscal penal. Señor, se está metiendo en mi casa, esta es mi casa, pero no me paga la renta. Sí, pero acá tengo mi contrato. Mi contrato está vigente. No, usted no lo ha resuelto. Yo sigo teniendo derecho a poseer. Por acá está mi contrato. Mi contrato es por 10 años. Estamos recién en el año número 3. El señor nunca me ha requerido el pago, nunca ha resuelto el contrato, yo tengo derecho a poseer. Entonces, efectos del contrato, la eficacia del contrato. Esa es justamente la ineficacia, busca cesar los efectos a un contrato. No tiene que ver con la invalidez. Para que un contrato surta efectos tiene que ser válido. Un contrato válido puede ser eficaz o puede ser ineficaz. Pero un contrato inválido es siempre ineficaz, obviamente, porque no hay contrato. Pues. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Ya volvemos aquí. Ahora, en la resolución, ¿no? Que acá lo pueden ver, la resolución puede ser judicial o extrajudicial. Si nosotros estamos en un lugar donde la gente respeta su palabra, ¿no? Respeta los contratos, evidentemente el contrato es de un año, se venció el año, la persona se retira. El contrato dice que mensualmente tengo que pagar la renta, mensualmente pago mi renta. No pagué la renta, traspasé o cedí, ¿no? Subarrendé, cuando estaba prohibido hacerlo, y el arrendador resolvió el contrato. La resolución puede hacer cualquier contrato, inclusive una compra-venta se puede resolver, ¿no? Se puede resolver un contrato de suministro, se pueden resolver la resolución, la rescisión se pueden dar respecto de cualquier contrato. A ejemplo, sucede la compra-venta para rescisión, el arrendamiento para resolución. Y las causales de resolución son incumplimiento de la obligación, sí, pero también pueden ser otras. Puede ser resolución, por ejemplo, por excesiva onerosidad de la prestación, ¿no? Cuando se hace insostenible, ¿no? El cumplimiento de la obligación. ¿Por qué? Porque se ha producido una gran diferencia en los valores, ¿no? Un contrato de suministro. Yo tenía que suministrar semanalmente, pongamos, no sé,
50 kilos, 50 kilos de limones, ¿no? A una cevichería, ¿no? Al pez amigo. Al pez amigo yo tendría que suministrarle 50 kilos de limones. Y me pagaban por esos 50 kilos, pongamos que el kilo de limón a 2 soles, ¿no? 100 soles. Y esa cevichería me pagaba 100 soles y, y yo le daba los 50 kilos semanales, ¿no? Al mes, 400 soles por 4 semanas, más o menos. No, se produjo ¿no? un alza en el precio del limón. Y el limón sube y pongamos que llegó hasta 20 soles el kilo. Entonces, esto hace que ya que para mí yo no le pueda seguir ¿no? Proveyendo de limones, ¿no? A 50 soles. No le puedo entregar 50 soles, ¿no? Porque entonces yo puedo solicitar la resolución del contrato, ¿no? Por excesiva onerosidad de la prestación. También podría demandar la reducción o el aumento del pago, o sea, menos kilos de limón, o que me pague más, ¿no? La cantidad que por el costo actual del limón. Y si no se puede llegar a un acuerdo al respecto, se resuelve el contrato. Porque yo no puedo cumplir, ¿no? Excesiva onerosidad de la prestación, o sea, la prestación que yo como proveedor de limón estaba efectuando, ha subido demasiado en su valor, que impide que yo pueda cumplir, ¿no? Con el acreedor, ¿no? Con la cevichería, ¿no? El pez amigo. Ahora, hay veces en los que yo resuelvo el contrato y la persona no se va, ¿no? Estamos en el caso de Gonzalo, ¿no? ¿Está allí Gonzalo? Sí, profesor. Gonzalo, usted es un sinvergüenza, ¿ya? Para el ejemplo nada más. ¿Está bien? ¿Está de acuerdo, Gonzalo? Ya está bien. Ya, es un sinvergüenza. No paga la renta, ¿no? 2 años que no paga la renta. Entonces Talía le manda la carta, le dice, Gonzalo, no, disculpe, por favor, paga la renta o resuelve el contrato, ¿no? Pasan los 15 días, 20 días y usted no paga nada, pues, ¿no? Se ríe, ¿no? Entonces Talía le manda la segunda carta, porque no había cláusula expresa en el contrato. Le manda la segunda carta y le dice, de conformidad con, ¿no? Con la carta anterior y el artículo 1429 del Código Civil, ¿no? Estoy dando por resuelto el contrato. En consecuencia de lo cual, estando resuelto ese contrato, cumple con desocupar el bien y devolvérmelo, ¿no? En las mismas condiciones en las que te entregué. Entonces Gonzalo, que es un sinvergüenza, recibe el contrato, perdón, recibe la carta notarial de resolución del contrato, la segunda carta, y se ríe, ¿no? Y no se va, ¿no? Y más bien lo que hace, le manda una carta y oponiéndose la resolución, ¿no? Diciendo, esta resolución no tiene efectos, no sirve, está mal hecha, ¿no? El contrato sigue vigente. Entonces, como se ha generado un conflicto, lo que hace Talía demanda, ¿no? Judicialmente que un juez declare la resolución del contrato, ¿no? Declare que realmente si hay una disolución ahí del contrato, ¿no? Accesoriamente que lo desaloje, ¿no? A Gonzalo. A veces pasa eso, ¿no? A veces la resolución tiene que ser hasta judicial cuando la otra parte niega la resolución. Dice, no, no hay ninguna resolución, ¿no? Está mal resuelto. ¿Alguna otra pregunta? Ninguna. Ya con esta clase terminamos todo el tema de contratos, que la segunda parte de ineficacia va a venir en el final. Así que, si tienen alguna duda, la siguiente clase comenzamos con societario, ¿no? Y después concursal y después laboral. Si avanzamos con ese tema, podemos entrar a tributario, ojalá. No hay preguntas, sino nos vemos en la siguiente clase. Marcela Rodas, ¿alguna pregunta? No, profesor. Ya, listo. Entonces nos vemos en la siguiente clase. Gracias, hasta luego.